agencia Royal Bureau. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Buenos días a todos, es un gusto saludarles. Les saluda Guillermo Iturriaga, director de Royal Bureau y abogado y notario. Es un gusto saludarles desde la zona 13, ciudad capital de Guatemala. Estamos en las oficinas de Central Law Guatemala para poder trabajar con ustedes este webinar en relación con la ejecución de proyectos enfocado a las entidades no lucrativas, enfocado a las ONGs. Y bueno, les damos la bienvenida a todos, les damos las gracias por estar con nosotros en este webinar muy especializado. Creo que es un tema muy propio de las entidades que ejecutan fondos o que son intermediarias de ejecutoras grandes o de donantes grandes. Creo que es una información importante para ustedes y darles mi punto de vista legal, ahí sí que personal, profesional y personal sobre cómo veo las cosas. Trataré de no ser regañón. Yo creo que me viene por ahí un poquito la parte paternal y me pongo un poquito regañón con la gente, pero bueno, trataré de ser lo más crítico posible con las situaciones que se están dando y poder, digamos, desarrollar el contenido. Es bastante contenido, ¿verdad? Y vamos a estar trabajando con ustedes a detalle. También si van surgiendo dudas y preguntas, siempre tienen el chat a la disposición. Si hubiera algún profesional con más experiencia que yo, con más camino recorrido y todo, lo respeto y lo admiro, pero por favor, le esperamos que no sea por medio de nuestra plataforma que se haga ver esa situación. Creo que hay que respetar y hemos tenido problemas con en otras conferencias en donde las personas pues utilizan el chat de nuestra propia conferencia para poder presentar sus opiniones o sus asesorías. Yo creo que en cada cosa en su lugar, ¿verdad? Pues bien, vamos a ir empezando. El contenido es bastante amplio. Agradecemos a toda la gente. Les recordamos que tenemos varias plataformas donde ustedes pueden vernos. La principal es Facebook. Nos buscan como Royal Bureau. Ustedes tienen la banderita blanca y el nombre blanco sobre el fondo azul en la parte inferior izquierda de su pantalla. Esa es la forma en que nos pueden buscar. Y como Royal Bureau, pues estamos muy contentos, agradecidos con Dios con esta oportunidad. No lo habíamos dicho. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de estar vivos y de poder trabajar digamos, con más o menos normalidad, ¿verdad? Y sobre todo, pues, el haber podido en todo este año y prácticamente el año pasado, bastante contenido legal de interés. Ha sido un contenido muy variado, ¿verdad? En donde nosotros hemos estado dándoles esa información de diferentes materias en ámbito legal. A mi modo de ver, no quiero que se escuche mal, pero yo creo que es el canal con información legal en Guatemala que tiene más amplios contenidos, ¿verdad? Y yo creo que si ustedes no se han metido a YouTube a ver todas las conferencias, se están perdiendo un material muy importante. Les recomiendo, métanse o ingresen a YouTube, busquen Royal Bureau, ahí tenemos casi 80-90% de las conferencias ya dadas que están colgadas o puestas ahí. Así que nosotros podríamos estar repasando todos los temas este año. Creo que si hay estudiantes de Derecho, hay gente que ha estado ocupada, tiene toda la posibilidad de ingresar a Royal Bureau, suscribirse a Royal Bureau y poder ver todo ese material. Tenemos horas de contenido con diferentes profesionales, ¿verdad? Entonces es una invitación que les hago. No se pierdan esa oportunidad, ahí está, para que ustedes puedan disfrutar, ustedes puedan aprovechar ese conocimiento que hemos tenido tanto de temas de salud y seguridad ocupacional, laboral, marcas, derecho inmobiliario, ambiental. Ha sido una serie y variada contenido que hemos estado desarrollando nosotros. Así que aprovechen a hacer ingreso en YouTube. También pueden seguir nuestra página en Facebook, que se llama igual Royal Bureau, para que ustedes reciban todas esas notificaciones y la información que nosotros estamos posteando constantemente. Vamos a empezar, ¿verdad? Entonces, en relación con la constitución de la sociedad, de las sociedades mercantiles y las sociedades no lucrativas, lo que tenemos que entender es que reinvertir es la base
para poderla entender como entidades no lucrativas. Dicho esto, si ustedes van a ejecutar convenios de cooperación o ejecutan convenios de cooperación, tiene que haber un convenio marco. Me refiero a lo siguiente, si ustedes son entidades ejecutoras o intermediarias, yo le llamaría, hay bastantes entidades en Guatemala que son intermediarias, que son entidades que tienen, digamos, la función de captar fondos del extranjero, pero no son los ejecutores finales. Yo les llamaría las entidades intermediarias. No son las entidades donantes. Las entidades donantes son aquellas que ya mandan en la donación de una forma, en un concurso internacional o por medio de una sede central y ya mandan los recursos para acá. Y hay una entidad intermediaria que es la que recibe esos fondos y ya los ejecuta operativamente a nivel local. Entonces, lo que tenemos que entender digamos, de las entidades no lucrativas es que, en teoría, las donaciones o los proyectos que ustedes reciban tienen que tener el fin no lucrativo. Si ustedes son una entidad intermediaria o una entidad ejecutora, pero no tienen un fin, tienen, digamos, esa entidad internacional no tiene un fin no lucrativo, ahí ya estaría pasando algo extraño, ¿sí? Si la entidad es la sede central o es una entidad que les ha otorgado una donación o la ejecución de varios proyectos y ustedes como entidades intermediarias están recibiendo digamos, ese dinero, tiene que haber un convenio marco. Lo primero entonces que tenemos que entender es que por la naturaleza de las entidades no lucrativas, asociación civil, ONG, fundación, cooperativa, cualquiera que sea la naturaleza, tiene que tener un convenio marco que le dé validez y que le dé soporte a esa recepción del dinero. El hecho de ser una entidad filial o una oficina en Guatemala no significa que ustedes no tienen que tener un convenio marco para regular la recepción de ese dinero. Entonces, vamos a adelantar acá algunas cosas que voy a dejar en claro que son antecedentes en lo que ya entramos a profundidades. Ya las entidades no lucrativas ya las definimos, son entidades que pueden generar ganancias, pueden generar utilidades, lo que no pueden es distribuirla dentro de sus miembros. Eso tiene una implicación tributaria, porque si la gente está utilizando la figura de la no lucrativa para captar de forma exenta, pero lo distribuye de alguna forma entre sus miembros, ya podría existir un problema ahí pues no sé si de defraudación tributaria, pero sí podría existir un problema, digamos, de utilización indebida de esa exención. Las entidades no lucrativas, a veces no me voy a meter al tema tributario, no es la materia del día de hoy, pero solo les digo, bueno, ¿qué está exento en una entidad no lucrativa? ¿Qué actividades están exentas? Las donaciones, ¿verdad? Y las cuotas de los miembros que están participando o que están, digamos, según el estatuto establece que hay que poner una cuota ordinaria o extraordinaria cuota a los miembros. Son ingresos que tienen no exentos, digamos, las entidades no lucrativas, pero el resto digamos, de ingresos o otro tipo de actividades en teoría ya estarían grabados, ¿verdad? Por eso hay que tener cuidado por qué o qué entidad es la entidad donante principal que está en el extranjero, porque si es una entidad mercantil o una sociedad que quiera trasladar dinero a la entidad, debería ser a título de donación, porque si lo hacen de otra forma, ya quedaría en entredicho la captación de ese fondo, ya habría una contraprestación y podría ser un acto grabado en un momento dado, pero bueno, eso es un paréntesis. Vamos al punto B, ¿cuál es el fundamento legal de funcionamiento? El fundamento legal de funcionamiento de las entidades no lucrativas es el estatuto. Hay que entender algo muy importante. Aquí sí hay una diferenciación con las entidades mercantiles. Existe en la legislación de Guatemala existe el Código de Comercio. El Código de Comercio es un código que es supletorio a la decisión de los otorgantes o de los accionistas o de los socios de las sociedades mercantiles y entra a suplir, como diríamos ahorita, famosos Dodgers, los campeones Dodgers. Llega a batear de emergente, ¿no? La ley. Bueno, saludos a los Dodgers, yo también le iba a los Dodgers, no soy muy beisbolero ya, pero por lo menos algo vi.
Entonces, ese bateador emergente es la ley, ¿no? El Código de Comercio es supletorio. Entra a batear emergente en caso no se decida nada en la escritura social, pero la que tiene la prioridad es la escritura social. En el caso de las entidades no lucrativas, no hay una ley regulatoria interna de no lucrativas o de ONG, mal llamado ONGs, porque ONG es una entidad particular. Todos le llaman ONGs, nunca he estado de acuerdo con esa etiqueta porque realmente no son ONGs todas. Pero bueno, así les llaman. Y estas entidades se rigen conforme al estatuto. Ya lo verán ustedes más adelante que en el problema de ejecución de proyectos, uno de los grandes problemas es la base legal. Yo he visto diferentes entidades. Como dice el anuncio, yo creo que ya me pasé de las 300 entidades asesoradas, gracias a Dios. Si no es que más. Y he visto muchos casos en donde todos ejecutan lo que consideren o lo que consigan. Y no es así. No es yo voy a ejecutar, soy una fundación educativa y paro ejecutando conciertos. No es así. Tiene una base legal. Si no está fundamentado en el estatuto, en las bases constitutivas de la fundación, no tiene legalidad, no tiene un soporte legal. Ese es el gran problema que tienen muchas entidades no lucrativas, que hacen todo fuera de los estatutos o sin considerar los estatutos. ¿Cuál sería mi primera recomendación de esta conferencia? Y son miembros de junta directiva. Vayan a leer los estatutos. A mí me preguntan en las capacitaciones, porque esta ya es una capacitación, o hemos dado capacitaciones para no lucrativas durante muchos años, y siempre me preguntan, mire, Lick, ¿y tiene esa obligación el secretario o el tesorero o no? Vayan a los estatutos. Eso es lo primero que tienen que hacer. ¿Por qué? Como no hay una ley supletoria, una ley que batee de emergente, la única base legal que tengo es el estatuto que está autorizado y que está inscrito. Esa es la base legal. Entonces, el fundamento legal es el estatuto. La pregunta, ¿es legal o no es legal? Depende del estatuto. Esa tendría que ser la respuesta clara y concreta para definir la legalidad o no. Mire, es que el director ejecutivo está cerrando las puertas y no permite que veamos, ¿está en el estatuto o no está en el estatuto? No, no está, entonces es ilegal y habrá que tener un camino jurídico para corregir digamos, esa arbitrariedad, que eso ya es otro tema. Pero bueno, la forma de documentar legalmente ingresos y egresos y el camino del dinero. Bueno, esto es un tip gratis, ya que está entrando más gente, los vamos a regañar por no ser puntuales, pero bueno, igual ya están aquí, bienvenidos, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es esto de documentar ingresos y el camino del dinero? Y esto va con el tema de ejecución, la ejecución de los fondos. Ese es el tema del día de hoy. Miren, voy a ponérselos así, muy sencillo. Si ustedes son una entidad intermediaria en Guatemala, me refiero yo, una asociación, una fundación, pero tienen una sede central o tienen un ministerio cristiano externo o tienen una entidad secular que está mandando fondos y que es afín a nosotros, y nosotros recibimos fondos, tenemos que documentar jurídicamente, no contablemente, no con voucher, no con banca electrónica, no con testigos, no con el chiclero, no con el de la tienda, no. Legalmente tenemos que documentar la justificación legal de por qué se recibe ese dinero extranjero. Eso se llama convenio de cooperación internacional o convenio de cooperación interinstitucional o convenio de donación o convenio de desarrollo de proyectos o proyecto general para desarrollarse en Guatemala, como quieran llamar. Debe haber un convenio marco. Entonces, lo primero que estamos haciendo es documentamos por qué ingresa el dinero. El camino del dinero es primero demostrar de dónde viene el dinero y por qué viene el dinero. Ya les voy a explicar el tema de las implicaciones de la ley contra el lavado de dinero y contra las actividades del terrorismo, que eso yo imagino que ya lo saben ustedes, y el tema de la IVE. Pero lo primero que tenemos que hacer es, el camino del dinero es recibo legalmente, ¿no? Ya les dije que no se trata de voucher, no se trata de transferencia, ¿no? Y yo te digo, no, yo te prometo, no. Legalmente, documentalmente, tengo que hacer un convenio marco entre la entidad internacional y Guatemala, recibiendo ese dinero y el por qué estoy recibiendo ese dinero.
Eso lo que nos va a dar es la legitimidad o establecer las razones por qué tengo ese dinero. Eso es bien importante. Segundo, ya que vino el dinero de afuera, ya lo tengo acá, en la intermediaria. Esta entidad intermediaria que casi siempre es una entidad guatemalteca formada para su efecto. Esta entidad guatemalteca tiene que decidir qué va a hacer con el dinero. Aquí entran los 3 libros de las entidades no lucrativas, que son el libro de asambleas, el libro de juntas directivas o consejo directivo y el libro de miembros asociados o de fundadores inscritos, que me imagino que ya los tienen y si no, pues me platican, y convocar a una asamblea extraordinaria para decir, señores, recibí el dinero de la internacional, la tengo acá, vamos a utilizarlo para esto. Eso ya es qué hago con el dinero. Ya tengo el dinero, ya digo en el órgano correspondiente por la decisión que compete, qué voy a hacer con el dinero. Y después ya va para abajo la salida del dinero. La salida del dinero es, hay beneficiarios, ahí voy a ejecutar 5 proyectos ahí. ¿Con quién lo voy a ejecutar? ¿Para qué lo voy a ejecutar? Ahí ya vamos a entrar en materia de lo que viene después. Entonces, el camino del dinero es, yo tengo que probar legalmente de dónde viene el dinero, por qué recibí el dinero y a quién se lo estoy trasladando. Es decir, entra el dinero, sale el dinero. Eso es el camino del dinero. Y eso es fundamental por varios temas. Tema de daños y perjuicios, el tema de responsabilidad penal de la junta directiva y representante legal y el tema de multas por el lavado de dinero que no se pueda documentar o que se cometa un error y no tengamos que probar. Moraleja, así como decía el señor presidente, nuestro querido señor presidente que usaba la camisola de la selección nacional, no sé si se recuerdan. Pero bueno, nuestro querido presidente, que yo lo tengo en buena estima, aunque me van a apedrear, pero no me pareció mal presidente, pero bueno. Y eso que no tengo nada político ustedes, afortunadamente. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta situación? No se trata de que yo pienso o de que yo creo, se trata de que yo pruebo. Y ese es el gran problema de las no lucrativas en Guatemala. No saben cómo probar, no saben cómo documentar lo que están haciendo. Y ahí es donde le abren la puerta a algún oficial, a algún agente fiscal, a algún juez, para aprovecharse de esa coyuntura y acusar de ciertos delitos a personas por la falta de probatoria jurídica. Entonces, como decimos y como se dice comúnmente, chapuceamos, ¿verdad? Solo salimos del paso. Ya recibí, ya traslado, eso es lo que no debe pasar. Ahorita voy a entrar al tema de la ejecución y los errores, que hay un montón. Ojalá me dé tiempo de verlos todos, son bastantes temas. En el tema de la conformación técnica legal de los órganos internos, me refiero yo que esto es una generalidad, no he entrado en materia, así que los 50 que nos acompañan el día de hoy no se han perdido nada todavía, más del regaño por hacer chapuces y hacer las cosas mal. Conformación técnica legal de los órganos internos. El gran problema, o uno de los grandes problemas, es que las ONGs trabajan solamente con una secretaria y con un director y todo lo demás desaparece. Y eso está muy mal. De hecho, en las capacitaciones que hemos dado de salud y seguridad ocupacional con el licenciado Rodrigo Valdavellano, ahí está en YouTube, si no las han visto, son gratis y son varias, así que aprovechen, vayan a YouTube a verlo. Hablábamos de eso. Estamos en plena pandemia de COVID, se reiniciaron actividades, ya no hay toque de queda. ¿Cuántas entidades ya hicieron una sesión del Consejo de Administración o sesión de Junta Directiva para reglamentar el inicio de actividades? Pues no es el órgano de administración en la Junta Directiva o el Consejo. No son ellos los que tienen que velar porque se esté llevando. ¿Dónde están el libro de actas y dónde están las actas? ¿Dónde están eso? Les apuesto que no tienen. Y de hecho, ahí les voy a decir adelante cuáles son las entidades que para mí no deberían recibir fondos. No les deberíamos dar ni un solo centavo. Porque si ni siquiera tienen un libro, y si no siquiera tienen un libro de actas, ni si tienen actas, por lo menos unas 2, 3 actas al año, sobre todo en este tema de la pandemia, que debería estar regulado por el órgano de administración, ¿cómo le voy a pasar $1 millón? ¿Sí? Entonces, aquí les voy a dar, digamos, las características de cuál sería una entidad que debería ser confiable.
¿cuál es una entidad a quien yo le daría los fondos? Y es precisamente la casuística o la falta de certeza jurídica lo que hace que estén mal las entidades. Entonces, la conformación técnica legal de los órganos internos quiere decir que deben de funcionar en la realidad, deben de tener sus juntas, sus convocatorias y sus asambleas. Si no saben cómo hacerlo, por favor. Uy, aquí me pusieron un... No están corriendo las diapositivas, dice. Vamos a ver. Se quedó con el de preguntas. Me imagino que eso ya no está así, ¿verdad? Ya corrieron todos. Ya corrieron. Bueno, me avisan por favor en el chat si ya están corriendo. Vamos a hacer la siguiente, a ver si la ven, así ellos nos validan. Bueno, dice definición y naturaleza jurídica de un proyecto. Vamos al tema de proyectos. Vamos a pasar todos los de proyectos a ver si las pueden ver las personas. Sí se ve, dice Eddie Robinson Asensio. Gracias. ¿Alguien más que sí la esté viendo? Poneme ya todas las de, por favor, de proyecto. Vamos a hablar de proyectos. Vamos a compartir el material de inducción. Daniel Martín, pues termínese de ver mi estimado, no se me vaya, y ahí ya les digo cómo les comparto la información. Sí se ven, excelente. Gracias, Vane, Víctor y Claudia. Bueno, excelente. Bueno, vamos ya a proyectos. Ya los aburrí con la parte general, pero ahorita sí les va a caer palo a todos los mandos medios. Pero para esto estamos aquí. Primero, ¿qué es un proyecto? ¿Cómo le llaman proyectos? Yo voy a ejecutar un proyecto. ¿Qué es un proyecto? En realidad un proyecto es la ejecución, es una cantidad de dinero establecida por un donante para generar productos establecidos con un fin preestablecido, pero que tiene un producto a entregar. En pocas palabras, el proyecto en realidad es un contrato civil. Es un contrato en donde yo le doy fondos a otra persona jurídica para que elabore o desarrolle ciertos procesos o ciertos productos de acuerdo a mi naturaleza. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo. Yo soy la fundación, voy a inventar un nombre. No sé qué habrá ahorita, ingeniero de vuelo o minor. ¿Qué estará de moda ahorita? Tesla. Tesla. Bonitos los carros, una maravilla tecnológica. Tesla. Entonces, Tesla va a hacer una fundación, que no sé si la tiene, no lo sé, y si la quieren hacer, aquí estoy yo. Señores de Tesla, por favor, mírenme, aquí estoy para ayudarles. Van a hacer la fundación Tesla, entonces la fundación Tesla dice en los estatutos de Tesla Estados Unidos, vamos a apoyar a los ingenieros desarrolladores de tecnología eléctrica. ¡Wow! Fantástico. Vienen y van a trasladar a Guatemala y van a hacer Fundación Tesla Guatemala. Como les dije, aquí estoy, señores de Tesla, si no me han visto y si me ven, ahí me avisan. Viene la Fundación Tesla Guatemala y traslada los fondos. Esos fondos deben venir para el fin principal del donante principal. No va a venir dinero para hacer casas plásticas biodegradables en las comunidades del interior. No es del giro de la entidad. Entonces, ahí ya vendríamos mal. Entonces, un proyecto es un contrato civil en donde la central o la principal o la sede manda fondos, pero tiene un fin objetivo que tiene que coincidir tanto como la del donante como la de nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que ustedes verifiquen si el estatuto está actualizado o no. Este es un paréntesis digamos, de sugerencias legales. Tiene que el estatuto estar actualizado para que conteste o concorde o afín con lo que ustedes están desarrollando. Entonces, el proyecto es un contrato civil en donde hay dos características. Hay un donante que nos da el dinero o nosotros mismos podríamos ser ese donante y establecemos un producto a entregar. Aquí les hago otro paréntesis. No confundamos proyecto con donación pura. Ya he tenido varios casos así.
Entonces dice, mire, vamos a entregarle a cierto grupo de personas, les vamos a entregar un proyecto y se les va a asignar a ellos. En teoría el proyecto no tiene que ser licitado ni cotizado porque es un tema privado, se lo pueden dar a quien ustedes quieran. Si hay un proceso de cotización o licitación privada o interna, pues está perfecto y tiene que verse las bases para poderse trasladar. Pero ¿cuál es la naturaleza del proyecto? Los productos. ¿Qué productos va a entregar el proyecto? ¿Para qué se va a ejecutar? ¿Cómo los voy a medir? Si no existe esa variable concreta, es una donación pura. ¿Pueden hacer una donación pura las entidades? Por supuesto que sí. Pero la donación pura iría en contra del estatuto, porque el estatuto les ha puesto que no dice, miren, las entidades entregan donaciones puras a quienes ellos consideren, que eso no tiene mucha legitimidad. Segundo, la auditoría externa. Si ustedes empiezan a donar a medio mundo, ¿qué dirá un auditor externo? Mire, fíjense que se fueron $2 millones en esas 3 entidades, pero no han entregado nada y solo hay un medio documentito que medio apacha el ojo, como dicen, tapando el sol con un dedo, que medio le hace de convenio, pero no hay ningún producto. Ojo, la donación pura no es un proyecto. Y para mí, las entidades no lucrativas no pueden hacer donaciones puras bajo circunstancias específicas y bajo una asamblea extraordinaria que lo permita. ¿Por qué? Porque el donante no les está dando el dinero solo porque sí. Entonces, si estamos recibiendo fondos de cierto donante, nosotros lo vamos a entregar a la entidad ejecutora solo por así. Ahí ya hay gato encerrado. Entonces, ¿qué es un proyecto? Es un contrato, pero con medición de, digamos, de productos identificados y precisos. Bueno, ¿qué elementos básicos legales administrativos de un proyecto? Cualquier ejecución de convenio o cualquier contrato tiene que tener los elementos de capacidad de las partes, objeto lícito, ahí va a otro. Yo puedo hacer proyectos, pero si el objeto es ilícito, es nulo el convenio. Por ejemplo, voy a hablar de algún tema que pueda ser un poquito difícil. Por ejemplo, vamos a ver qué tema que es prohibido en la legislación. Por ejemplo, el linchamiento está prohibido en la legislación. Entonces viene la fundación, apoyemos a nuestros comunitarios en su justicia, ONG International, ¿verdad? Entonces viene y dice, miren, vamos a hacer un proyecto para hacer lobby, para que dejen linchar a todos los... Ese es un objeto ilícito en Guatemala. Ese no tiene validez en Guatemala y puede generar acciones penales en contra de los miembros de junta directiva y consejo de la entidad local. ¿Por qué? Porque aunque se permiten otras legislaciones, en Guatemala tiene su propia legislación y no se pueden pasar sobre la legislación en Guatemala por muy autorizados estén en la Unión Europea o donde estén. Hay que tener ese cuidado, porque el hecho que seamos entidades locales no significa que vamos a poder transgredir las leyes locales. Hay que respetar esas leyes. Entonces, el objeto lícito es importante como en cualquier otro contrato. La capacidad de las partes y la representación, que ya hablaremos de eso. Y finalmente, pues establecer los puntos de ejecución y de calendarización de actividades que se van a desarrollar y qué productos específicos van a recibir. Ese serían más o menos los elementos básicos. Vamos a irnos rápidamente que no son proyectos, aunque les llamen proyectos, ¿no? Ustedes saben, como dirían los patojos, esos son novios. 2 patojos ahí de colegio, esos son novios. Bueno, ¿qué es novio y qué no es novio? Bueno, aquí vamos a establecer qué es donación y qué no es, perdón, qué es proyecto y qué no es proyecto. Gabriel Medrano, elementos básicos son los de negocio jurídico, 100 puntos, Gabriel, así es. Los elementos de un negocio jurídico son los que se establecen para tener, que en este caso, un proyecto. Aunque puede ser que haya proyectos independientes en un solo negocio jurídico, pero no me voy a meter a ese tema. Bien, ¿qué no es un proyecto? Donaciones puras, ya les dije, aunque le pongamos el disfraz de proyecto, si no hay un producto específico y si no es conforme a la legislación de Guatemala, no es proyecto. Aunque le pongamos ese tacuche, ¿sí? No que le pongamos el tacuche a alguien, ya se volvió abogado, a ustedes. Entonces les digo, eso hay que aclararlo.
Contratos bilaterales sinalagmáticos. Eso ya es un tema de doctrina del negocio jurídico y del contrato. Y un contrato bilateral sinalagmático lo puse porque me gusta el nombre y se oye así como que wow. Pero ¿qué es eso? Son contratos, con obligaciones recíprocas contrapuestas. Si hay una contraprestación, por ejemplo, vamos a ver, yo voy a hacer el alquiler o voy a hacer el arrendamiento de ciertas situaciones, eso no es un proyecto. Porque lo que estoy haciendo es una contraprestación directa y opuesta entre esas decisiones. Entonces, eso no es un proyecto. Entonces, si nosotros le ponemos disfraz de proyecto a algo que es una contraprestación y que puede generar una obligación tributaria, ojo, puede ser que haya un ajuste tributario, aunque le hayamos puesto el tacuche de proyecto. Moraleja, asesórense legalmente para estos temas. Los consorcios o joint ventures, ¿verdad? Joint venture es un contrato que se estudia en la universidad, que ya se ven muy pocos en realidad, pero son acuerdos conjuntos que no conforman una sociedad, pero nos vamos juntos en esto. Vamos a hacer 2 diplomados entre Universidad X y Fundación tal, hacemos una unión correcta, hacemos un convenio de cooperación, hacemos una ejecución académica. En teoría, la entidad, la universidad es académica y en teoría la fundación o asociación, que sería la otra entidad, también tiene el mismo giro. O sea, no le va a ganar la entidad forestal, amigos de TACTIC, que tengo unos amigos de TACTIC que acabo de visitar. Nada que ver una cosa con la otra. Pues, por eso les digo, el estatuto es la base jurídica. Pero entendiendo que ambos tienen el mismo fin, se unen y hacen un acuerdo conjunto. Vamos a hacer 2 diplomados entre la entidad tal. Eso es un joint venture y un consorcio. Ahora, consorcio es una palabra mercantil, tal vez no es la más adecuada aquí, pero son como acuerdos, como societarios de alguna forma, que no forman una sociedad como tal. Eso no es un proyecto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando eso es un convenio de cooperación, que estamos trabajando en conjunto para elaborar ciertos procesos en el giro de la entidad, pero no, en realidad no es una ejecución de proyecto como tal. Como de alguna forma hay una superioridad del donante o del ejecutante sobre la ejecutora. Entonces, aquí yo creo que eso no va. Los convenios de cooperación interinstitucional tampoco los considero como proyectos, ¿verdad? Que se le llame así tampoco es problema. El problema es que hay mucho disfraz de proyectos para evadir la ley, ¿sí? Para evadir impuestos o, digamos, para violentar el derecho interno en Guatemala. Entonces, hay que tener cuidado de que no se llama proyecto porque sí. Y también las donaciones puras, que también ya les dije, pura donación no es tal, como tal. Inejecutabilidad por incumplimiento. Bueno, ya me ha ido bastante tiempo. Yo creo que lo vamos a pasar a la última parte, porque si no, no me va a dar tiempo a avanzar todo lo que yo veo aquí. Bueno, vamos a los errores. Espero poder abarcar los 10 errores lo más rápido posible. Voy a tratar de tomar una media hora para poderlo desarrollar. Y después de tener algunas preguntas, pues bienvenidas, las pueden ir haciendo. Aquí tenemos el chat. Bueno, vamos a ver el primer error, o los primeros errores en la ejecución de fondos. Dice clarificación, es que no ve, tengo una ventana, María, ahí que dice. Ah, sí, clarificación del origen de los fondos. Gracias. Bueno, ese recuadro amarillo es como la necesidad que tengo de pagar la calcomanía de los carros. Se me sale por todos lados, siempre se me olvida. Así está esta ventana amarilla que siempre se me aparece por ahí. Bueno, clarificación del origen de los fondos. ¿Cuál es el problema inicial en la ejecución de proyectos? No se clarifica de dónde vienen o por qué se reciben. Eso ya tiene un serio problema. Y aquí vamos a ver el tema, si lo ven ahí, ven el tema de la IVE. Mi sugerencia es, cuando se reciban los fondos, hagan un convenio de cooperación interinstitucional o un convenio de cooperación o un convenio internacional con la entidad que está recibiendo los fondos, porque es importante para
para los miembros de junta directiva, no solo para el presidente de la junta directiva o consejo directivo. Cuando reciban los fondos tiene que haber una justificación y una base legal del por qué se reciben. Si no tenemos esto y nosotros somos entidades intermediarias, ¿cómo vamos a probar por qué recibimos los fondos? Y ahí es donde empiezan las personas de mala fe a aprovecharse de esas coyunturas. Entonces debe haber un convenio de cooperación o un documento. Lo hacen en Estados Unidos, lo hacen en Canadá, lo hacen en Europa o lo hacen en Guatemala. Normalmente va a ser conforme a la legislación de la entidad que me está mandando. Pero debe haber un documento que tenga validez en nuestro país. Ya está protocolizado el documento, ya lo mandaron, ya tiene pases de ley, apostilla, ya está recibido. Hay que verificarlo. Pero ese documento tiene que tenerse antes de poderse distribuir entre los ejecutantes. ¿Sí? Una de las cosas que yo he visto bastante problema es que los convenios de cooperación no tienen ninguna similitud a lo que se ve en Guatemala. Les mandan un formato, un draft ahí todo extraño, que no dice nada, porque en los países anglosajones y otras legislaciones necesitan poner tantas palabras, pero no son operativos para Guatemala. Hay que hacer uno que sea operativo para acá. Se le dice al donante, miren, por favor, también firmemos también, que este nos va a servir aquí. No basta un documento en inglés o francés o alemán que solo medio nos diga eso. Tiene que haber algo que se pueda aprobar en Guatemala. Y por eso necesito un documento de preferencia en español con las cláusulas claras de por qué estoy recibiendo los fondos. Segundo, cuando se hace el convenio, se firma. Ah, no, ya recibí el dinero. Que les apuesto que el dinero ya lo tienen ustedes, ¿verdad? Ni me están preguntando, ahí está el dinero. O ya lo están empezando a ejecutar. ¿Qué se hace? Una asamblea para ratificar. ¿Por qué? Porque no puede ser que nos ustedes les hacen una auditoría o tienen que presentar a la Asamblea General su balance general y ustedes están manejando $500,000 de quetzales anuales y de repente viene $2 millones. ¿Cómo va a ser posible que la Asamblea no conozca esa recepción del dinero? Y ahí es donde empiezan los problemas de las entidades que son intermediarias. No tienen soporte legal de sus decisiones, no tienen libro, no tienen asambleas, no hacen la asamblea extraordinaria. Eso es muy importante. ¿Por qué otro factor es importante hacer una asamblea extraordinaria? A ver, se los voy a decir antes de enseñarles otra vez mi taza del campeón. Gracias. Ya se me enfrió el café, pero la taza es lo que cuenta. Por la responsabilidad personal, por la distribución del riesgo, y se los voy a poner así. En Guatemala, normalmente el presidente de la junta directiva es un déspota, un autoritario que como cree que es presidente puede hacer lo que se le da la gana. En algunos casos sí, en algunos casos no, ¿verdad? Y si es así, ya saben de quién me estoy refiriendo, porque ya saben que yo soy abogado de ellos, pero de los que no saben. Ahora, ¿cuál es el problema? Que no se está dando cuenta el representante legal que todo lo que está haciendo no está basado en los estatutos. Y por lo tanto, él al firmar a diestra y siniestra, en su altanería, en su necedad, él mismo se está poniendo la soga al cuello porque es el único responsable de las decisiones. Si el representante legal hace todo porque él cree que es así, yo mando aquí, no se está dando cuenta que en vez de distribuir el riesgo en toda su junta y en toda la asamblea, se está asumiendo él solito la responsabilidad. Entonces, por eso es tan importante la validación de este tipo de actos. Imagínense que algo sale mal con $1 millón y no tiene ni libro de asamblea ni libro de junta. Va a ser toda la junta en pleno la que va a responder con su patrimonio ese daño y perjuicio o el delito que vaya a perseguirse. En cambio, si tienen un sistema documental de miembros y lo pueden distribuir en todas las personas, de alguna forma todos nos estamos acuerpando en una decisión colegiada. Por eso es importante la validación de ese convenio de cooperación en una asamblea extraordinaria. Determinación de los beneficiarios. Es importante que la asamblea nos diga, bueno, se va a usar para esto, se va a usar para aquello. Tal vez no todo muy a detalle, pero se tiene que decir para probar que el dinero está saliendo, pues. Si yo tengo $1 millón, $2 millones, ojalá más, ¿no? Hablando de la Fundación Tesla. El dinero tiene que salir.
El dinero tiene que salir de alguna forma digamos, de las arcas, pues, y tiene que salir con un fin de acuerdo al estatuto. Por eso es importante determinar los beneficiarios o a quién o cómo se van a adjudicar esos proyectos. Aportes compartidos de fondos entre entidad ejecutante y entidad ejecutora. Estos son los casos en donde hay una contraprestación o ambos juntan una cantidad de dinero para hacer ciertos fines. Si esto es así, en el convenio de cooperación tienen que estar las obligaciones de las partes. Y yo le diría esto ya es un convenio de cooperación interinstitucional más que un convenio o un contrato de ejecución. Si tienen esos fondos compartidos hay que tener cuidado, no se puede tratar igual. ¿Por qué? Porque si son fondos compartidos o hay un proyecto compartido o hay una contraprestación, tenemos que delimitar las obligaciones de las partes. Las personas obligadas ante la IBE, bueno, eso yo creo que ya lo sabe la mayoría. En el reglamento, hay un reglamento de la ley contra el lavado de dinero y contra el terrorismo, en donde incluyó a las entidades no lucrativas que reciben fondos del extranjero como personas obligadas. Yo creo que eso ya lo tienen bastante claro, ¿verdad? Me imagino que sí, que algunos ya tienen un oficial de cumplimiento que está reportando ante la IBE. ¿Qué es la IBE? La Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos. Entonces ya lo están haciendo. Ahora, ¿cuál es el problema? Ustedes tarde o temprano van a tener que, si ustedes reciben fondos internacionales, si son una entidad no lucrativa, van a tener que ser una oficial, van a tener que tener su oficial de cumplimiento e inscribirse ante la IBE como persona obligada. ¿Y eso qué implica? Que no van a poderlo hacer si ustedes no tienen ni convenio de cooperación, no tienen ni asamblea, ni libro de miembros, ni juntas, porque entonces ustedes están presentando información al Estado y ustedes no tienen cómo comprobar las cosas. Entonces, primero van a tener que hacer esta parte. Dice Daniel Martín, aquí me voy a detener un poquito, dice Daniel Martín Yash, por favor puede compartir la base legal de las entidades no lucrativas con las modificaciones recientes. Wow, estoy un poquito ahí perdido. No hay una ley unificada de no lucrativas, lo dije al principio, y la base legal son los estatutos. Eso es lo que le puedo decir. Hay una ley de ONG 2-2003, que esa es una ley que confundió a todos, y hay una ley que también que están haciendo unas modificaciones, pero por el momento están suspendidas. Siguiente, por favor, error 2. Siempre me persigue el cuadro amarillo. Perdón, ¿puedo dejar de compartir para que se quite esa... Dejar de compartir, chicos. Bueno, dejémoslo. Error 2. Falta de fundamento sólido del proyecto. Aquí vamos a entrar un poquito a materia más operativa. ¿Cuáles son los errores? Se me borró. Perdón. Ahí está. Falta de fundamento sólido del proyecto. Yo creo que aquí, yo les diría, la mayoría de entidades falla. ¿Por qué razón? Porque lamentablemente el error viene de la casa matriz. La casa matriz no es suficientemente clara o no es suficientemente entendible o lógica o amplia para determinar cómo quieren que se ejecuten los proyectos y solo mandan un listado de cosas o términos de referencia, guías y un montón de cosas anexos, pero en realidad no nos explica, no nos dice realmente en qué trata el proyecto. Eso cuando viene a las entidades ejecutoras o intermediarias, tienen el problema que tienen que ejecutar esos fondos, pero no se tiene claridad sobre cuál es el verdadero alcance. Y aquí yo voy a entrar a un punto que es importante. Los proyectos y los documentos, y esto siempre hago hincapié en este tema, los proyectos o los documentos o los contratos o los convenios, todo lo que sea documental tiene que redactarse de tal manera que un juez lo pueda entender. Porque ¿a quién vamos a acudir en caso de, digamos,
digamos, de falta de ejecución o de incongruencia o de estafa o de fraude o de incumplimiento es ante un juez. Y normalmente cuando se hace, digamos, la conceptualización del proyecto, no se entiende qué es lo que tiene que hacer. Entonces, aquí es donde el tecnicismo es malo. El tecnicismo hace que sea inentendible. Entonces, por eso es una falta de fundamento sólido, porque no está bien conceptualizado. No se entiende, una persona común debería entender el convenio de cooperación. Dice que la utilización de entidad intermediaria sin responsabilidad de la... Vamos a ver, voy a leer esta parte. Utilización de entidad intermediaria sin responsabilidad de la principal. Esto lo he visto en varios casos. Hay muchos donantes que le delegan la responsabilidad del riesgo a la entidad intermediaria. Esa es la realidad. ¿Lo podemos evitar? No lo podemos evitar. O sea, ya si un donante dice, yo tengo 10 millones de dólares, pero usted hace los contratos, usted contrata al personal, usted contrata a los técnicos y todo, y a mí me exonera de todo. Lamentablemente eso pasa y pasa así. El que tiene el dinero tiene el poder. Entonces, ante eso no podemos pelear. Pero sí es importante que cuando ustedes acepten eso, sepan cuáles son las consecuencias legales de aceptar esa responsabilidad. Porque después me dicen, mire, Lick, ¿cómo le hacemos? Fíjese que tengo a 10 en este proyecto, pero los he pasado del proyecto A al proyecto B al proyecto C. Entonces, antes eran trabajadores del proyecto A. Después eran trabajadores del proyecto B, ahora son trabajadores del proyecto C. Ahora no sé dónde los meto porque no quiero que sean mis empleados. Yo les digo, así como les digo un buen chapín a los tengo, mire papito, mire mamita, papito, por favor. Desde que usted firmó ese documento y contrató a esa gente, ya son sus trabajadores, aunque usted crea que están en un proyecto. Eso ya es su responsabilidad. Es que yo no sabía y yo no tengo para pagarles. Es por eso que cuando ustedes van a recibir esa donación o esa ejecución de proyectos, tienen que entender que van a tener que asumir el riesgo laboral, el riesgo administrativo y el riesgo de daños y perjuicios en caso de muerte o lesión de algún trabajador o de que algo pase inadecuadamente. No digamos que venga un proyecto que no sea conforme a la ley de Guatemala y ustedes lo van a ejecutar. ¿Quién va a ser el responsable de incumplir o de violentar la ley nacional? El presidente y la junta directiva o consejo directivo. Segundo punto dice determinación de productos muy generalizados o poco determinados. Cuando yo miro un proyecto que no se entiende cuál es el producto, a mí ya me causa una duda. Honestamente, no es porque yo crea la que fumados esta gente, qué inteligencia, que no hay persona capaz de entender este español tan técnico. Simplemente me están poniendo un montón de cosas para poner una cortina de humo. Tiene que estar muy claro los productos y los proyectos, porque si no, ¿cómo yo pruebo que el dinero sale legítimamente? Si yo tengo que voy a hacer un banco comunal, como ha pasado, microfinanzas y todo, tenemos un banco comunal, y yo tengo que pasarle a grupos de personas para que desarrollen su proyecto, su cuchubalo, como sea, que hay ese tipo de casos a nivel del interior. ¿Cómo voy a hacer una ejecución de una entidad local si no defino a quién va el dinero? Entonces, ese es el problema. El camino del dinero no se está cumpliendo ahí, no estoy determinando el beneficiario o los beneficiarios. ¿Qué productos tienen? Tienen que estar plenamente establecidos. Dice, no establecer si la obligación es por prestación de productos o servicios. Hay proyectos que son de prestación de servicios, que no tienen un producto concreto, pero debería existir una medición entendible, no un montón de líneas y rayas que solo medio entiende alguien. Debe haber un resumen, un abstract, donde el ejecutor efectuó cada uno de esos y hay una encuesta o un documento de respaldo que demuestre que se está haciendo las capacidades o desarrollando la academia o el entendimiento de las personas beneficiarias en el proyecto, pero debe ser medible, debe ser entendible. Falta de validación legal por los órganos por parte de la entidad ejecutora. Aquí me voy a la ejecutora. Si la entidad ejecutora está recibiendo mis fondos y no tiene una asamblea o una junta, yo ya debería sospechar de ese ejecutor. Ya para mí eso ya va mal. ¿Por qué?
porque esa entidad ejecutora no se manda sola, tiene que tener una asamblea extraordinaria o una junta junta directiva o consejo directivo. Eso hay que preguntárselo. Ya los mandos medios de ustedes ya les preguntaron, mire, la entidad que está ejecutando hizo alguna asamblea. Normalmente yo creo que uno de los grandes errores que hay en los mandos medios es que no hay un asesor legal que analice. Una de las cosas que yo veo más problemáticas es que quienes otorgan o quienes establecen o quienes hacen la decisión final de quién ejecutar no tiene conocimientos legales o es experimentado en tema legal. Y ahí es donde empiezan a surgir estas cosas que en sentido común o en la práctica tal vez les suena normal, pero jurídicamente son una incongruencia. Vamos a la teoría de la medición del riesgo. Se me está yendo el tiempo increíblemente, apenas voy por la... De repente hacemos una segunda parte, ¿verdad? Porque sí es bastante. Tal vez me dediqué en el error 5, discúlpeme, pero yo creo que también por factor tiempo. Si ustedes aguantan ahí, pues le podemos dar todo. Ahí espero sus comentarios en el chat. La teoría de la medición del riesgo. Bueno, esto es algo fundamental. ¿Cómo se mide el riesgo de un proyecto? Y esto he tenido, mire, por eso les digo, la gente que trabaja en procesos de selección y de adjudicación de proyectos a veces no le atina. No estoy ofendiendo a nadie porque les he pasado con muchos. Pero ¿cuál es el problema? No entienden la medición del riesgo. ¿Cuál es la teoría de la medición del riesgo? Se los voy a decir muy fácil. Así de sencillo. Mientras más dinero adelante o anticipe, más riesgo tengo. That's it, dirían. Easy. Adelanto mucho y no tengo nada, tengo el 100% del riesgo. Adelanto poco y mucho hace el otro, tengo un nivel de riesgo muy bajo. Entonces, ese es el tema del riesgo. Mire, ¿cómo sé si aquí tenemos riesgo? Quiero saber cómo va a funcionar. Es que fíjese que son un montón de módulos. Sí, pero ¿cómo va a funcionar el tema del dinero? Pues vamos a hacer una calificación. Sí, pero yo... Entienda mi llanto y mi dolor y mi molestia y mi frustración. ¿Cuánto le vamos a adelantar? Fíjese que en este caso le vamos a adelantar el 50% de todo el total. Grave. Porque yo estoy dando el 50% y no estoy recibiendo nada a cambio. Esos son los contratos que tienen mayor riesgo. Económicamente o financieramente, ese es un punto del factor de riesgo. Si yo adelanto mucho y no recibo nada a cambio, es donde el abogado tiene que entonces poner un contrato mucho más estricto, con más garantías, confianza de anticipo, con pagarés, con verificación, porque el riesgo todo lo estoy asumiendo yo porque estoy dando y no estoy recibiendo. El otro riesgo es, ¿quién es el ejecutor? Ya he tenido casos en donde me presentan ejecutores, por ejemplo, hay que ejecutar convenios y ponen ejecutores, una sociedad mercantil conformada por 5 personas que ninguno pasa de 22 años. Se constituye la sociedad anónima por 5,000 quetzales, capital autorizado 100,000 y va a recibir 1,000,000. Díganme ustedes si tiene sentido común adjudicarle. Obviamente puede ser gente que sea ya conocida, o sea, tiene que haber una razón, pues, o sea, les da. Ok. Está bien, son gente que son confiables, que han sido monitoreadas anteriormente, o son gente de la misma organización que ya han demostrado ser perfecto, lo que ustedes quieran. Pero para mí jurídicamente es de alto riesgo porque el ejecutor no tiene ningún tipo de acreditación anterior y está constituida casi como una entidad de papel. Eso para mí me levanta muchísimas alarmas, porque si apenas tienen 5,000 capital van a asumir un riesgo de 1,000,000, ¿me explico? Entonces, la teoría de la medición de riesgo es a quién le doy y cuánto yo le doy. Ojo. Sería bueno una segunda parte para explicar bien todo, dice Juan Pablo Vidaurre. Pues ojalá que me haya entendido, porque si no, no se me ha entendido. Bueno, gracias Dalila por sus comentarios. Sigamos, error 3. Aquí vamos otra vez a los estatutos. Muy bien. Dice, error 3, falta de fundamento estatutario. ¿Cuál es el problema?
Aquí las entidades en Guatemala ejecutan a diestra y siniestra. Y eso no puede ser así. Si la entidad es forestal o tiene tema de biodegradable, tiene que ir en ese sentido. Si la entidad es cultural, va en ese sentido. Si la entidad es educativa, tiene que ir en ese sentido. Pero si ustedes empiezan a hacer cualquier tipo de ejecución, en algún momento dado lo pueden hacer. Entonces, modifiquen el estatuto. Obviamente van a ir al registro de rechazos jurídicos, registro de personas jurídicas, que le mando muchas porras desde aquí porque qué desastre. Es que tiene que haber una denuncia pública de los desmanes y arbitrariedades de esas resoluciones. Es increíble. Pero bueno, para que no me odien, pues les digo que igual les mando un saludo ahí en la Quinta Avenida y 11 Calle, zona 1. Bien, dicho esto, entonces tenemos que entender que si el estatuto no está actualizado, estamos en una mala situación. Por ejemplo, ustedes reciben una donación educativa, pero son una entidad forestal. Y la entidad forestal no tiene un comprobante de los beneficiarios. Va a venir la SAT, que no lo quiera, esperemos que no suceda, y les va a decir, miren, ustedes solo captaron ese dinero y solo como que hicieron la simulación. Es una palabra muy conocida en el ámbito legal. Simularon un contrato, pararon haciendo otra cosa, pero el dinero se quedó ahí y les dieron dietas a todos. Eso tiene una multa o una sanción, o lavado de dinero. ¿Cómo saben ustedes que no fue a parar el dinero a la entidad Piloncito Verde de cierto lugar del oriente donde se manejan ciertas plantas que no se deben manejar? No sé si me entendieron el mensaje. Entonces, el problema es, si no tenemos la base en el estatuto, va a ser muy fácil cuestionar mi recepción o traslado de fondos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que ver. Los estatutos antiguos o desfasados hay que revisarlos. Yo acabo de trabajar con una entidad que decía, la Asamblea General Ordinaria se celebrará todos los meses. Imagínense usted. Eso es para volverse loco, hacer una asamblea ordinaria cada mes y sobre qué voy a yo, bueno, como junta, sobre qué tendría yo que rendir cuentas cada mes. Es una locura. Eso pasó por ahí, lamentablemente, mal orientado, mal analizado y se fue, pero tendrían que estar haciendo una asamblea anual. Cámbielo, modifíquenlo. ¿Cuáles son los estatutos de entidades extranjeras? ¿Ya saben ustedes cuál es el estatuto de la entidad extranjera? ¿Ya se pusieron a preguntar qué puede hacer y qué no puede hacer en el país de origen? Tienen que revisarlo, porque si no está haciendo la entidad extranjera lo que le compete, ahí ya viene el riesgo. Porque si tienen la fundación Tesla, insisto, no sé si existe, repito, porque de repente sí existe. Y si está en Guate, no lo sé, pero digamos, tienen ellos un estatuto y nos van a poner a hacer otra cosa, y sobre todo en contra de la legislación guatemalteca. Hay que ponerse a pensar qué tanto vale la pena. Por eso la asamblea extraordinaria es muy importante, para que el representante legal, el presidente de la Junta del Consejo, no se vaya solito al botiquín, dirían los muchachos. ¿Sí? Eso tienen que tomarlo en consideración. Ya analizaron cómo están constituidos. Miren, me ha pasado un montón de veces. Hay entidades extranjeras que ya han cambiado 5 veces sus estatutos y en Guatemala está la primera inscrita. Eso tienen que actualizarlo. Porque va a existir alguien que se va a aprovechar de esa disyuntiva, de esa coyuntura para decirles, estos están haciendo algo malo. O aquí hay lavado de dinero. Y entonces es darle a la gente malintencionada, darle herramientas innecesarias. Hágalo. ¿Cuáles son los estatutos de las entidades extranjeras sucursales? El mismo tema. Las entidades que tienen sucursales en Guatemala son la personalidad jurídica, eso también lo voy a explicar. Las sucursales no son una persona jurídica. Son la persona, más bien dicho, es una persona jurídica internacional que tiene una oficina autorizada para operar en Guatemala. Y ya me ha pasado un montón de veces. Hay sucursales que son de Estados Unidos, Canadá, Europa, de donde sea. Hacen una sucursal en Guatemala, llevan 20 años aquí y empiezan a hacer nombramientos y asambleas. Yo les digo, ¿cómo van ustedes, si ustedes son una entidad extranjera? Se basan en sus estatutos y leyes de origen, no conforme a Guatemala. Obviamente tienen que respetar la legislación local. Pero ustedes no van a hacer una asamblea en Guatemala. ¿Dónde están los asociados para hacerlo en Guatemala?
¿Cómo van a hacer un nombramiento de representante legal si no son una entidad guatemalteca? Y ahí ando viendo los nombramientos de las sucursales inscritos. Yo no sé por qué este registro, a eso sí no se lo rechazan ustedes. A ese tipo berrinche, ¿no? A eso sí le rechazan esas sus tonteras y a uno ahí, ¿verdad? Haciendo bien las cosas, pero bueno. Solo es un poquito de catarsis. Entonces, lo que les quiero decir es, actualicen los estatutos o el nombre de la sucursal en Guatemala. No puede ser que ustedes tengan un nombre aquí y la sucursal ya tiene, o la central o la matriz tiene otro nombre. Y es un proceso tardado y complejo. Es complicado. Tienen que asesorarse con alguien que conozca del tema. Asambleas extraordinarias pueden suplir los estatutos, sí y no. Donde tenemos que tener cuidado con las asambleas es en casos como, por ejemplo, el tema de las reuniones presenciales por tema de pandemia. Podría ser que la asamblea sí pueda suplir en forma reglamentaria el hecho de no reunirse en forma presencial, porque es una situación de fuerza mayor y la asamblea es el órgano máximo, ahí sí. Pero tampoco la asamblea va a decir, mire, la asamblea decide, ya no somos más, ya no somos más una fundación eclesiástica y educativa, sino que ahora somos digamos, de lobby de derechos humanos. Eso la asamblea no lo puede cambiar. Ahí tendríamos que modificar el estatuto. Vamos al punto 4, por favor. Yo creo que me voy a quedar en los 5 ustedes por el tiempo. Ahí tenemos una buena pregunta. Vamos a ir a la par de preguntas para no aburrirlos. Dice, sería bueno una segunda parte para explicar bien todo. Esperemos que podamos hacer una segunda parte. Si la mayoría nos vota que sí, pues tal vez hacemos una segunda parte para verlo más despacio. El contenido es demasiado amplio. Segundo, Dalila, gracias por excelente conferencia. Gracias. La seguimos hasta el tiempo que usted decida. Muchas gracias, Dalila. Gabriel Medrano. ¿Las ONG son lo mismo que las entidades no lucrativas? Es una buena pregunta. Las ONG son un tipo de entidades no lucrativas. En Guatemala, ONG es un tipo más, por el 2-2003, que es, es la que generó la ONG propiamente dicha, ¿verdad? Se les llaman ONGs porque siempre se les han llamado organizaciones no gubernamentales y por eso vienen todas con la etiqueta, ¿verdad? Es como decir, compremos un Kleenex y salen un montón de marcas, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, es como una denominación común, pero la ONG no es asociación civil, no es fundación, no es cooperativa, no es asociación de vecinos, nada de eso. Entonces, no son lo mismo, técnicamente no son lo mismo. Además, esta ley de ONGs, la propiamente dicha, y genera esta entidad, y se inscribe en un libro específico, sí genera ciertas, digamos, cambios. Por ejemplo, el número de miembros extranjeros es un máximo que no tiene una asociación civil y que no tiene una fundación. Entonces, sí hay algunas cositas que cambian y por lo tanto no son lo mismo. Bueno, sigamos en el punto 4. Gracias por sus comentarios. Ya tenemos casi 60 personas. Gracias. Dice... Me voy a ir a las preguntas porque no, también fue muy tedioso. Marco Oliva, bienvenido Marco. ¿Cuál es la diferencia entre ONG y asociación? Mire, es la diferencia de dos primos hermanos. Son muy parecidas. Son muy parecidas. Tienen algunas diferencias, digamos, que nos pueden entender. Las ONGs tienen una ley específica, eso sería, digamos, en el ámbito legal, la diferencia es que la ONG tiene una ley específica y la asociación tiene su base en el Código Civil, que es un código ya de muchísimos años. De hecho, la fundación y la asociación se basan en el Código Civil y no tiene mayor regulación interna. Entonces, hay mucha más flexibilidad en una asociación civil y en una fundación que en una ONG. Otra diferencia es que la ONG de alguna forma sí tiene la capacidad de generar actividades que beneficien a la colectividad o a los terceros. En cambio, la asociación civil tiene un giro de protección más a los miembros o los derechos de los miembros a lo interno.
Es como una diferencia que tiene, ¿verdad? Antes, por como la fundación siempre ha sido costosa y tardada de hacer, antes el vehículo más rápido, teníamos, vamos a hablar de calidad de la fundación, el Mercedes-Benz. 60, sí, excelente, gracias. Es que siempre tengo aquí a mi amigo, el ingeniero de vuelo minor. Entonces, el Mercedes-Benz es la fundación, es caro, costoso de mantener y todo tiene su cosa. Entonces, el vehículo rápido, el Toyota, el confiable, siempre era la asociación civil, pero después esto fue eliminándose y fueron rechazando esos documentos basándose en el Código Civil de que no tenía la asociación la calidad, la capacidad de generar actividades, beneficios de terceros fuera de la entidad. Entonces, empezaron a generarse las ONGs. De hecho, ahorita solo las ONGs son las que se pueden inscribir si ustedes quieren hacer una actividad para la colectividad o para beneficio humanitario. Y la asociación se hace para apoyar a los asociados, a los miembros internos. Esa es como que la diferencia. Que son similares, que ni la ONG ni la asociación necesita un capital fundacional. O sea, no tienen que poner ningún capital, ¿verdad? Esa es una de las similitudes y obviamente su trámite es puramente registral. No hay un trámite de autorización del Estado. Por ejemplo, las iglesias evangélicas o las fundaciones tienen que pasar un trámite primero de que el Estado me autorice y me cree la personalidad jurídica por medio de un acuerdo ministerial. En cambio, las ONGs y las asociaciones civiles pues inscriben de una forma, si es que nos dejan inscribirla, ¿no? Ustedes en el famoso registro, digamos a nivel registral. Dice Julio Roberto García, en caso de los estatutos de una entidad extranjera, que se puede hacer en dado caso que dicha entidad no quiere proporcionar sus estatutos. Mire, es una buena pregunta. No veo por qué no se los manden. O los podría investigar usted en la página web. Normalmente ellos tienen que tener esa parte de transparencia y decir que son, pero sí debería tenerlos. Ahora, obviamente estamos pensando en entidades de reconocido prestigio, ¿verdad? Si usted va a una entidad allá por Irak, por Siria, no le podría decir qué tan confiable es esa fuente o qué tan confiable es esa entidad y de dónde vienen los fondos, de Albania, pues aquellos países que así nos verán ellos a nosotros, ¿no? Eso es lo más chistoso, que los de Guate los ven. Va a estar uno hablando en Albania diciendo, miren, si viene una entidad de Guatemala, El Salvador, pues no les hagan caso. Pues bueno, yo creo que sería lo mismo. Pero en teoría, si es una entidad pues regulada por Estados Unidos, Europa, pues debería tener cierta transparencia. Pero lo importante de entender es cuáles son los fines de esa entidad internacional. Porque si vamos a hacer otros fines y sobre todo si van a colisionar con la legislación interna, yo ya me estoy asumiendo un riesgo interno acá. Entonces yo quiero verificar con ese donante. Es que entonces, ¿cómo recibo fondos si yo me pongo con gustitos y todo? Bueno, ahí sí que cada quien sabe su riesgo y por qué hace las cosas, pero yo lo verificaría. Bueno, vamos a terminar en el punto 4, acreditación documental. Ok. O ese no le he hablado, ¿no? Errores de representación. Bueno, voy a irme al punto 4. Errores de representación de las partes. Esto es muy común, esto es algo ya muy operativo, pero pasa en los convenios de ejecución y ha pasado bastantes problemas. Primero, hay que entender algo, por favor. No sé si ustedes son operadores, son personas que hacen selección de donantes o de ejecutores, si ustedes están en calificación, no sé si ustedes trabajan en eso. O son miembros de juntas directivas, no sé cuál será su caso. Entiendan, aquí tienen que entender algo. No existe la representación legal universal. No existe el representante legal que pueda firmar cualquier cosa cuando él quiera. Eso no existe. Un representante legal siempre tiene limitantes. Siempre tiene un giro que le es permitido. Siempre tiene un tiempo. Siempre tiene una naturaleza de facultades específicas que puede hacer y otras que no puede hacer. No por el hecho de ser representante puede firmar lo que se le da la gana. Les voy a dar un ejemplo. Había un representante aquí que el hombre era muy ocupado, pasaba de viaje, pues ahorita no, pues porque le cerraron los aeropuertos, pero pasaba de tingo al tango. El hombre era, Bill Gates era una pantufla, ustedes
ya ni me recuerdo el nombre del tipo. Pero entonces son de aquellos que hay que besarle la mano al señor para que no se enoje, ¿verdad? Lo bueno es que se lo puedo decir porque ya ni lo vi. Entonces pasaba, entonces él vino y como representante, me tengo que ir, fíjese que no puedo firmar, no puedo llegar. Yo voy a poner un representante que me firme porque yo soy tan exclusivo y tan fino y tan fantuchi que no, zona 3 es muy gacho, no voy, muy peligroso. Bueno, obviamente estoy hablando en sarcasmo, ¿no? Es un chiste sarcástico. Y manda una carta poder a mandar a otro a firmar. No se puede hacer. La representación la tiene que ejercer la persona que tiene el cargo. Aquí voy a explicar. La representación legal no es un cargo. La representación legal es una facultad de un cargo. ¿Me explico? La representación legal no la tiene, no es por un lado el representante legal y por otro lado el presidente de la Junta. Eso no es cierto. La representación legal es la consecuencia de estar sentado en la silla de presidente. Toda vez esa persona se le vence el nombramiento, ya no tiene la capacidad, deja de sentarse en la silla, se sale, otro se sienta en la silla y ese tiene la representación legal de la entidad conforme a los estatutos, no conforme a lo que se le da la gana, no conforme a los estatutos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La representación legal es una consecuencia del ejercicio del cargo. Una persona no puede delegar la representación legal porque sí. No, que voy a mandar a mi secretaria porque yo no quiero llegar. No se puede. No se debe. Porque entonces, ¿cómo voy a confiarle fondos a alguien que ni siquiera quiere llegar? Bueno, a veces es el donante. Yo no quiero pelear tampoco con los donantes, porque yo quiero ser abogado, pero también se ponen los moños y no llegan, que no sé qué, que no. El asunto es, la representación es una consecuencia de ese cargo. Si no está en el cargo, no tiene la representación. Mire, es que llevo 4 años, a veces, y los estatutos dicen, y será representante hasta que se elija su sucesor. Ahí sí. Ahí sí esa persona, aunque no haya nombrado a nadie, tiene la capacidad de firmar, porque el estatuto de su entidad lo indica. Pero hay otras que no, entonces que me disculpe, no puede firmar. Es que, ¿por qué no? A mí, mire, es el clásico tema como abogado. Que me dicen, mire qué raro que solo usted me pide estas cosas y he pasado en 20 lugares y nunca me lo piden. Así como quien dice, ¿qué friega usted? Por no decir otra palabra a ustedes, ¿qué friega el abogado? Y yo le digo, mire, tal vez los otros 20 no han ido a estudiar a la universidad. Cuando me dicen eso, ya sé que estoy hablando con una persona que siempre ha hecho lo que se le da la gana, porque se le da la gana, pero jurídicamente no tiene la validez. Entonces, ¿qué es lo primero que gente operativa, un comité o a un analista jurídico o un abogado in-house debe verificar? La legitimidad de la representación. No solo que esté vigente. ¿Cuál es la facultad que le da la Junta o los estatutos a esta persona? Y yo algunas veces me han mandado, mire, ahí va la representación, una certificación de hace 10 años. Discúlpeme, actualíceme la representación, quiero saber que usted esté vigente. Y nunca me lo han pedido. Ni me lo piden en SAT, ni me lo piden en banco, solo usted. Solo usted es por eso me quieren mucho algunos. Les ando pidiendo lo que quiera, pero mientras no me acredite su representación actualizada, yo no puedo sugerir que se firme el documento. Entonces, esto lo deben hacer los mandos medios. ¿Por qué? El grave problema va a ser que se le firma a X persona y a los 5 meses le dicen, miren señores, bueno, como dirían los chavos o los muchachos, hasta en zona 13 se va la luz, ¿va ustedes? Bueno, entonces, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente.
La representación debe ser una tarea obligatoria de los mandos medios o de los directores para verificar, porque el problema es que firme una persona que no tenga representación. Ya ha pasado un par de veces. Firma una persona X y después le dicen, mire, disculpe, yo no le puedo responder por los fondos porque usted firmó con fulanito y fulanito se salió hace 6 meses de la entidad. ¿Quién va a responsabilizar por la pérdida de esos fondos? Hay que tener cuidado. Aquí tenemos que ver también las facultades especiales. Las facultades especiales significa que no, el representante no tiene una representación universal, tiene limitantes y hay casos, convenios de 500,000, 800,000, 1,000,000. ¿Qué facultad tendrá esta persona para firmar esta obligación? Eso es algo que tenemos que verificar antes de darle los fondos. El problema es que ya le dan los fondos y ya le dan a uno el documento ya solo para que ayude, ya para qué. Eso tienen que cuidarlo ustedes. Efectos legales de la inscripción o no inscripción en los registros. Ok, vamos a hablar un poquito del efecto de la inscripción. Esto sí también lo quisiera yo aclarar. Maynor, te quería pedir, ahorita que estamos en la transmisión, se me perdió el chat. No sé si podemos rescatar las preguntas, porque había unos comentarios ahí o me las dices después para poderlas ver, porque a mí se me borró. Bueno, ¿qué tenemos que entender acá del efecto registral? Miren, aquí es algo bien importante. El efecto registral es un efecto público hacia las demás personas o efecto erga omnes. Quiere decir que los registros no son generadores de derecho, los registros no están para generar derechos o acreditar derechos. ¿Sí? Es decir, el acto de inscripción no genera un derecho, me refiero yo, en su naturaleza originaria. Un acto nulo sigue siendo nulo pese a que se inscriba. Es un efecto de información pública a terceros. Entonces, hay situaciones, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy común, los mandatos especiales o los mandatos generales de las no lucrativas. Ya iba a decir las ONGs porque se me pegó a mí el cliché, pero de las no lucrativas. Este mandato, si ustedes se dan cuenta, voy a colocar un poco acá esto más centrado. Si ustedes se dan cuenta, siempre en la SAT, los mandatarios piden que se inscriben en el registro de personas jurídicas. Esto es un invento. Esto no tiene base legal. Yo no tengo por qué inscribir un mandato de una no lucrativa en el registro de personas jurídicas. Es que lo que pasa es que las mercantiles, después de inscribirse en el registro de poderes, tienen que ir ¿cómo se llama? Al registro mercantil también a inscribirse. Entonces, usted también hágalo. Esa es una integración de derechos, así se llama. Eso es integrar el derecho o una interpretación extensiva. A ningún funcionario público tiene el derecho de inventarse un procedimiento que la ley no establece. Pero ¿cuál es el problema? Si yo no llevo el mandato a registro de personas jurídicas y lo inscribo, no me lo aceptan los bancos, entonces ya se prostituyó el sistema, pues. Ya todos me piden eso por costumbre o por obligación, pero no es un mandato legal. Entonces, si se dan cuenta, hay que tener cuidado con el tema de las inscripciones. Hay nombramientos que no debieron haber sido inscritos. Hay nombramientos que no tienen validez porque no fue la asamblea que corresponde. Y sin embargo se le chispoteó a la gente, pues a eso sí se les chispotea, ¿verdad? Eso sí lo dejan pasar y lo inscriben. Ese acto nulo hace que cualquier convenio de ejecución que haga con nosotros vaya a ser nulo. ¿Qué va a pasar con esos fondos que no regresen? ¿Quién va a ser el responsable? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Hay que evaluar al ejecutor, hay que evaluar a la entidad que le vamos a pasar los fondos, no porque esté inscrito necesariamente ya lo hicimos. ¿Sí? También no hay que irnos con la finta, no necesariamente el mandatario tiene que estar inscrito en personas jurídicas, porque la ley, no hay ninguna ley que me obligue a hacerlo, salvo el Código de Comercio que sí dice que se inscriban los mandatos de las mercantiles, aquí no, ¿verdad? Entonces, aquí están integrando el derecho solo por fastidiar, pues, porque no tendríamos que estarlo haciendo, pero igual
Igual yo aconsejo hacerlo porque ni modo, pues no les va a servir, pero solo es para clarificar. Vamos a ver, y de ahí voy a leer algunas preguntas. Dice, acreditación documental de la representación. Aquí lo que voy es, ¿qué documentos les están enviando las personas para demostrar su les mandan copias simples, copias incompletas, certificaciones de hace 20 años. Todavía estaba en la presidencia Ramiro de León Carpio, ustedes, y nos están mandando eso. O sea, por sentido común no está funcionando eso. Ahora, ¿por qué pedir tantas cosas, Lick? Ya nos están diciendo, ya ejecutaron los fondos, ya ejecutaron. Ok, perfecto. Si pensamos en correr, pues está bien, pues asumamos el riesgo. Lo que les quiero decir es, la documentación es algo importante porque nos da la transparencia de darle a una entidad y que se responsabilice esa entidad de los fondos entregados. Y ese es el tema acá. Vamos a leer un par de preguntas porque aquí la gente... ¿Solo esas se rescataron? Sí, esas eran las referentes a preguntas, después eran felicitaciones y que es una excelente exposición. Gracias. Dice Global Business Center. ¿Quién es Global Business? ¿De aquí mismo? Sí, no, ese soy yo. Ah, ahí las puse. Es Gabriel Medrano. Exacto. El señor Julio Roberto García Monte, en caso de los estatutos en una unidad extranjera, ¿qué se puede hacer dado dicha entidad no quiere proporcionar sus estatutos? Sí, esa ya la respondí. ¿Existe una legislación en Guatemala en cuanto al consorcio de emisiones? Yo creo que no. Consorcio como tal, creo que hay una ley de inversión, tendría que verificarlo, pero no creo que como consorcio como tal es un término jurídico general, no creo que tenga, pues lo podría verificar. A su criterio, una asociación civil que no cobre cuotas extraordinarias a sus miembros, ¿tiene sentido? A su criterio, una asociación civil. Dame un momentito. A su criterio, una asociación civil que no cobre cuotas de extraordinarias a sus miembros, ¿tiene sentido? Pues depende para qué esté, ¿verdad? Si es una asociación, digamos, humanitaria, que ayuda porque hay entidades, asociaciones civiles que sí son humanitarias y que así se inscribieron y se permiten, sí puede ser que tenga sentido, pues, porque tal vez ustedes tienen donaciones de otro tipo o quieren ayudar a ciertas comunidades, pues para mí tiene sentido. Yo creo que una entidad no lucrativa tiene sentido cuando se enfoca en la necesidad de la gente, en la necesidad y en la humanidad y en las cosas que le faltan a las personas o el apoyo que tienen. Eso para mí es una entidad no lucrativa en su núcleo. Brindar apoyo, brindar productos, servicios que apoyen, para mí eso ya tiene sentido. Ahora, las cuotas extraordinarias, pues en algún momento dado pueden pedirse, sobre todo en asociaciones de vecinos se da mucho. Hay algunas asociaciones deportivas también que la asamblea establece que se establezcan cuotas extraordinarias porque es una forma de fondearse, como dicen, pues, de recibir fondos y lo pueden pedir, pues, o sea, si lo permiten los estatutos. Hay entidades que sí necesitan esos fondos. Ahí sí tendríamos que ver el caso concreto. A su criterio, una asociación civil que no cobre cuotas es la misma, ¿no? Y que no maneje fondos, si usted menciona que se puede hacer una asociación sin necesidad de capital. No muy entiendo. Que maneje fondos. Sí, es que las asociaciones civiles y las ONGs no requieren un capital fundacional porque no es su origen, no es su naturaleza. La que tiene un capital fundacional indispensable e inherente es la fundación, porque en su concepción la fundación tiene que tener un capital fundacional desde origen. Eso es por la teoría y por el origen digamos, de la naturaleza jurídica de la fundación, ¿verdad? Vamos a ver. Dice... ¿Existe legislación en Guatemala en cuanto a... Eso ya lo vimos. A ver, en caso de los estatutos de una entidad no se puede... ¿Cuál es la diferencia entre ONGs? Ya la dije. Dice... La representación legal de la entidad extranjera debería venir a Guatemala con los pasos de ley o no es necesario, depende. Depende porque depende de qué tipo de, primero qué entidad somos. Si somos una sucursal, digamos, si es una sucursal, sí tiene que venir la representación legal a Guatemala para inscribirse aquí, que es un mandato general por mandato de ley, por mandato del Código Civil, debe haber un mandatario general vigente
para una sucursal. Entonces debe venir el documento con pases de ley o apostilla, que ya se está generalizando eso, así debe de venir para inscribirse en Guatemala. Otro representante sí puede inscribirse, si quiere venir alguien más a inscribirse, sí puede venir, pero tiene que venir con los pases de ley para poder inscribir en Guatemala, que sería un apoderado o un mandatario, ¿verdad? Lo que no puede ser, por ejemplo, una sucursal o una entidad extranjera es hacer un nombramiento local, porque aquí no hay asamblea, ni junta, ni miembro, ¿verdad? Ni siquiera de entidad nacional. Bueno, entonces vamos a ir a terminar el punto 5. Yo creo que por factor tiempo hacemos una segunda parte en los próximos días les vamos a estar notificando. El error 5, inexistencia de análisis estratégico del ejecutor. Aquí vamos a pegarles un poquito en el análisis. Dice, desconocimiento de los fines y actividades de la entidad ejecutora. Esto yo creo que va para los comités de selección, los analistas o los directores o los agentes jurídicos que deciden. Muchas veces pues se define por el mismo donante qué entidad debe ejecutar. Ahí ya no podemos hacer absolutamente nada. Como decimos, una designación a dedo. Yo quiero que estas 3 la ejecuten. Ahí no podemos hacer nada. Nosotros somos los intermediarios de. Yo creo que no se puede hacer mayor cosa. Pero hay otras ocasiones en donde hay proyectos nuevos o hay que ejecutar un proyecto nuevo y se desconoce quiénes son las entidades que están ofertando, digamos, o presentando una oferta para poder ejecutar el proyecto. Y aquí tenemos que el desconocimiento de los fines y actividades de la entidad. A mí no me cabe en la cabeza que hayan designación de entidades y ni siquiera se haya ido a ver los estatutos de esa entidad ejecutora que se le va a dar el dinero. O sea, es inexistencia de análisis. Pero el sentido común. Es como que usted le va a prestar dinero a alguien y no sabe ni a quién se lo está prestando. Eso es un error garrafal. ¿Cuál es la base para verificar? Obviamente tiene que demostrar digamos, la experiencia y la ejecución de proyectos y otras cosas que pueden darse, pero lo primero es ver los estatutos de esa entidad. ¿Qué tipo de entidad es? ¿Es una fundación? ¿Es una ONG? ¿Es una asociación? Pues habría que evaluar qué fines y actividades tiene, cuáles son los fines que tiene. Son contestes con la ejecución del proyecto. O sea, aquí es una evaluación interna antes de adjudicar o establecer una entidad ejecutora. Dice, inexistencia de libros internos. Este para mí es el farolillo rojo para entregar dinero a un ejecutor. ¿Cómo está la estructura interna de ese ejecutor? Por ejemplo, aquí hablo ya de 3 libros. El libro de asambleas, que no es el mismo, no me vayan a mezclar libros, que eso cómo pasa. Eso no es así, son órganos diferentes. Es que yo soy de junta directiva y soy de asamblea, pues usted se pone el tacuche de junta un día en un libro y después se pone el tacuche de asamblea y hace otro libro. Nunca se mezclan los libros. ¿Por qué? Porque pierde legitimidad, pierde orden, pierde sentido. Entonces, debe haber un libro, como decimos, por costumbre se inscriben en el registro de personas jurídicas. No hay ley que me obligue, pero bueno, para evitar malos pensamientos o suspicacias, pues igual lo inscribimos. Son 3 libros, libro de asambleas, libro de junta directiva o consejo directivo, como se llame el órgano de administración, y libro de miembros asociados fundadores, o como ustedes consideren, son 3 libros separados. Si una entidad ejecutora no tiene los 3 libros, para mí, vamos a quedarnos en el 5, por favor. Para mí no es fiable para entregarle fondos. Desde ahí yo descalificaría a esta entidad. ¿Por qué? Porque si no tiene un órgano, un orden jurídico formal que sea probable, que sea comprobable, ¿cómo le voy a dar dinero a ejecutar? Es que son muy buenos, vienen de la familia no sé quién, pues será de la familia no sé dónde, pero llevan las cosas mal, llevan las cosas desordenadas. Y aquí hay un tema. Si yo le voy a dar más de 1 millón, 1,5 millones de quetzales o dólares a una entidad y no tiene un libro de asamblea, ¿cómo sé que me van a responder? ¿Cómo sé que ellos están tomando seriamente
y no se va a ir el contador con algunos miembros a viajar por allá y nos dejan sin dinero y perdemos todo el dinero, sin una asamblea que acredite y que todos también agarren esa responsabilidad. Entonces hay que tener cuidado. Esto es un filtro y la mayoría de entidades no hace este checklist, este listado o esta verificación de requisitos. Para mí eso es inaceptable, ¿verdad? Si ustedes no tienen estos libros en funcionamiento, créanme que tienen que hacerlos a la brevedad. Ahora, ¿qué pasa si hay muerte, fallecimiento, lesiones, temas laborales, violencia contra la mujer, violencia psicológica, cualquiera de esos delitos que pueden salir en un momento dado y no tenemos ni un libro de actas de asambleas? Cualquiera de nosotros puede ser responsable en forma personal sin haberlo pensado. Entonces, es un arma también de protección colegiada donde todos están asumiendo el riesgo y me permite ver que son una entidad seria, pues, que no son una entidad de papel, que solo hay uno medio haciendo todo y solo tiene el tacuche o la facha de ser una entidad funcionando. No es una entidad de papel, ¿sí? Entonces, esto yo lo vería. Nepotismo interno. Miren, si la mamá es presidenta de la junta directiva y la hija es directora ejecutiva, ¿qué creen ustedes? Hijo secretario, nuera vicepresidente, vocal 1 el nieto, vocal 1 el otro. ¿Cómo va a haber rendición de cuentas, pues? Recuérdense que las entidades no lucrativas tienen que tener una rendición de cuentas interna en la asamblea ordinaria. Si todos son de la misma familia, ¿qué fortaleza tenemos? Ahora, no estoy diciendo que todas sean así. Puede ser que haya entidades muy formales y sí estén pero los documentos, las pruebas, la parte probatoria me demuestran que son una entidad que están trabajando adecuadamente, pese a que hay esa suspicacia, pues, pero si todos están en riesgo, ya he tenido casos en donde se pelea el esposo con la esposa, entonces uno para allá y diga, yo no les voy a devolver el dinero porque se lo llevó el secretario que era mi exmarido. Eso no tiene mucho sentido. ¿Dónde está el libro de asociados, el libro de fundadores? Eso es lo primero que quisiera revisar. Es que esa es documentación interna, me han dicho, eso no lo podemos externar porque es documentación interna. Y entonces, ¿cómo voy a comprobar que mi dinero o el dinero que a mí me confió un donante va a ejecutarse adecuadamente? No tengo ninguna garantía. Aquí vamos a la teoría del riesgo. De nuevo, elementos de riesgo no analizados o evaluados, mandos medios. Si yo, como entidad que voy a ejecutar fondos, no veo los elementos de riesgo, como ya les dije cuáles eran los elementos de riesgo, el tipo de entidad a la que le dio el dinero y el anticipo o el monto o el porcentaje que debió anticipado son los que me generan muchas veces el riesgo. Si yo no me doy la tarea de saber cuál es la entidad que va a ser ejecutora, ahí ya me estoy metiendo a un gran problema. Vamos a ver algunas preguntas. Yo creo que por aquí la voy a ir dejando porque ya casi llevamos 1:30 en este tema. Vamos a ver. Wow, aquí dice Patricia Pérez. Dice, buen día, si solamente son los fundadores y solamente manejan libro de asambleas, ¿hay algún inconveniente? Todos los inconvenientes. Eso está mal. Primero, fundadores pueden ir a, digamos, aunque no sea solo uno, pero con 2 y 3, pues yo creo que pueden funcionar, sobre todo si están actualizados los libros. Pero solo manejan libros de asamblea. ¿Cómo vamos a comprobar la ejecución o la recepción de fondos si no tenemos un consejo directivo constituido? Si no hay ninguna reunión en un año de un consejo directivo, eso hay que actualizarlo. No conviene que esté así. Si son 2 fundadores, habría que ver cómo está el estatuto. Puede ser que el estatuto esté conformado por 2, eso es válido, pero imagínense que no sea así. Yo me iría al estatuto y verificaría cuáles son los libros y verificaría si tienen el libro de consejo directivo, que es el órgano de administración de las fundaciones. Si no lo tienen, eso hay que actualizarlo pronto. ¿Por qué? Por el nivel de riesgo en la recepción de fondos y la redirección de fondos. Eso lo están asumiendo solo 2 fundadores. Entonces, es importante tener las actas que diluyan el riesgo de las personas. Ya les vamos a dejar nuestros datos ahí por si tienen alguna duda adicional.
Germán Pinto. Yo tengo los libros, pero no los he registrado porque la ley no me obliga a hacerlo, pero no sé si hay problema. Pues habría que ver qué libros son, ¿verdad, Germán? Porque ahí me dijeron una vez, ¿tienen los libros legales? Sí, porque estábamos haciendo un checklist, una revisión, pues, de la entidad, y me mandan el libro balance, el libro inventario, y yo digo, eso no son los libros son libros legales. No están inscritos, pues no es ilegal, ustedes pueden tenerlos así, pero voy a lo siguiente. ¿Qué pasa si tienen un problema de miembros después? ¿O qué pasa si ustedes, algunos a los de la junta directiva, les están poniendo algún problema con la ejecución de fondos y ustedes no lo inscribieron? Creo que ya se ponen en tela de juicio qué tan formal son ustedes. Para mí no tienen que inscribirlos, pero como queremos transparentar el ejercicio interno, yo preferiría que los inscribieran y tenerlos en un formato nuevo. ¿Qué pasa si llevan libros a la antigua, como acaba de pasar? No, todavía a mano hay que hacer las actas. Se inhabilita el libro, el secretario se encarga de los libros en la mayoría de casos. Lo que se hace es que el presidente secretario inhabilita el libro y se habilita uno nuevo. Entonces el libro anterior se guarda y el libro nuevo se inscribe. Y ahí empiezan a hacerse. Igual que pasa con los libros de asambleas, juntas, asociados, entregas de condecoraciones, oraciones, y hay un montón que tienen todo en uno. Se inhabilita el libro y se habilitan los 3 nuevos. Eso es por orden y por facilitar digamos, el proceso de análisis en caso venga una fiscalización de SAT o del Ministerio Público, alguien por ahí que quiera ver, nos ayuda a hacer un poquito más transparente la gestión, pues, pero que obligados estén, no. Ronnie dice, disculpe, ¿las asambleas deben ser siempre registradas por notario? No. No, de hecho, para eso son los libros, para que las entidades puedan internamente hacer sus sesiones internamente sin la necesidad de un notario. ¿Verdad? Claudia Cojulum dice, buen día, los libros se pueden llevar desde un principio. Pues sí, esa es la idea. Debería ser desde ya, o si no los tienen, pues empezarlo a trabajar desde ahorita. Como les digo, si hay libros confundidos ahí que no saben qué son, se inhabilitan y se inscriben los nuevos. No pasa nada por hacer nuevos libros, pues. Eso sí, sin perder el anterior, porque ahí está la constancia de los actos anteriores o de las decisiones anteriores. Aunque los 2 socios conformen el comité ejecutivo, pues habría que ver los estatutos, Patricia, si hay duda ahí. Pues sí, pues si son los únicos 2 miembros, son los únicos 2 miembros del consejo, eso yo lo entiendo que es así. Pero eso no significa que no tengan los libros y que no lleven ordenados sus temas y cómo van a diluir el riesgo de sus decisiones. Sobre todo me interesa cuál es el nivel de riesgo de esa fundación. Captando fondos y distribuyendo fondos, si es mucho, mucho riesgo, si es poco, pues poco riesgo, eso habría que verlo. Inet, si nunca han tenido libros, ¿cómo se valían los actos previos? Muy buena pregunta. Pues con algún tipo de probatoria, con algún tipo de correo electrónico, con algún tipo de acta, con algún tipo de declaración testimonial, pues habría que ver cómo elaborar prueba para probar lo que se ha demostrado. Si nunca se han tenido, la tarea de ahorita es inscribirlos. Ahí les podemos decir cómo si nos escriben, con mucho gusto. Dice Ronnie, a las órdenes. Claudia, gracias por la aclaración, a las órdenes. Germán Pinto, disculpe, ¿me podría explicar cómo sería el registro de los libros de modo electrónico? Bueno, tiene que solicitarlo en el registro. Es un trámite como cualquier otro. Tiene que darles autorización y les van a dar una constancia de un sticker y ahí eso ya les habilita. Ojo, ese registro no es, miren, lo que les quiero explicar es, los libros no los autoriza el registro de personas jurídicas. No es cierto. Los libros los autoriza la junta directiva. El órgano interno es quien autoriza los libros. El acto de registrar es como para darle un acto de transparencia pública y tener un sticker ahí por cualquier gente que no entienda de derecho o que haya estudiado y pasó de noche en la universidad. ¿Sí? Pero el acto de validación es la asamblea o la junta interna quienes validan los libros, no es el registro. Entonces, lo validan en el acta, lo validan en una junta y dicen, vamos a habilitar libros nuevos porque tenemos que hacer nuevos procesos, estamos haciendo un cambio de transparencia, bla, bla. Y se inscriben. Ese es el proceso.
¿Cómo sería? Sería el registro de los libros en asambleas, junta directiva, modo electrónico. Bueno, de ahí cuando ustedes escriben este libro nuevo, pues que realmente es un acto, como les digo, un acto de pública transparencia, porque igual ahí el libro solo va vacío, pues no va información. Ya se hace, pues el libro electrónico que se dice, pues ya se imprime en papel bond, en un libro que tiene tornillitos y ahí se va imprimiendo las actas, pues eso es lo que le llamamos, pero electrónico no es, tiene que estar impreso y tiene que llevar las firmas, pues aquí no me voy a detener a hacer un proceso ya de explicación de cómo son los procesos de convocatorias, asambleas, juntas, documentación y resoluciones de asambleas y consejos, que son un tema totalmente diferente. Solo me detuve aquí para poder interactuar con ustedes, pues, y que ustedes salgan tranquilos en sus dudas. En algún momento hizo referencia, dice Ronnie, a la realización de asambleas por vía virtual, pero no me quedó claro si son válidas o habría que tomar algunas providencias. Depende del estatuto. Depende qué dice que puede hacer la asamblea y depende qué dice que no puede hacer la asamblea. También depende dónde están todos los miembros. Hay mayoría en Guatemala, hay mayoría en el extranjero. Hay representantes en Guatemala. ¿Cuántas representaciones puede llevar un miembro en Guatemala? ¿Una o varias? Depende de varios factores para darle legitimidad. Entonces, depende de estatuto, depende de miembros. ¿El libro de miembros lo tiene actualizado? Porque si vamos a hacer una asamblea, o intentamos hacer una asamblea virtual, pero ni tenemos libro de asociados, ya saben por dónde empezar, ¿verdad? Dice Julio García, ¿estos libros de las entidades deberían de llevarse a la superintendencia? No. No tiene nada que ver la SAT. Aquí es un libro legal interno para tener una base documental de las decisiones. No tiene nada que ver la SAT. Y si se los llevan, después los van a andar fiscalizando por eso. Mejor no. Dice Olga Navas, dada la situación de la actual crisis sanitaria por el COVID, ¿es válida la firma electrónica? Sí, miren pues, aquí gracias por la pregunta, Olga, y le voy a hacer la aclaración. La firma electrónica no es el escáner de mi firma. Porque dice, es que yo llevo un libro de firmas electrónicas, me pasó con una entidad, y decía, miren, es que no nos reunimos porque todos andaban de viaje. Ah, bueno, entonces, ¿cómo hicieron la asamblea? Pues lo hicimos y le pusimos firmas electrónicas. Cuando yo voy viendo el libro impreso, le habían puesto como sticker la firma digitada, impresa, y la pegaron ahí. ¿Verdad? Eso es como jugar a las estampitas del mundial, ¿va? Ustedes les vamos poniendo las estampitas. Solo falta que le pongan número de jugador y número de estadio para hacer las estampitas del mundial. No. Yo cuando vi eso ya me iba de espalda. Nunca había visto tal cosa. No. Firma electrónica es un proceso que se hace con una autorización de una entidad específica. De hecho, hay una ley que puede generar una firma electrónica, que es un código que valida documentos y hay que tener una autorización por una acreditadora específica, la Cámara de Comercio. Creo que hay unas 2 o 3 que son entidades que se encargan de la firma, que finalmente le dan a uno la capacidad de tener casi como un token y tener un dígito que no puede ser alterado, que verifica que es mi firma. Eso es un proceso administrativo que se hace y que de hecho creo que los magistrados y ya varios juzgados, no sé si todos, pues ya tienen esa acreditación que verifica que digamos, esa huella digital específicamente la firma. No es la impresión de mi firma. Entonces, ahí sí tendríamos que aclarar. Las reuniones virtuales en asambleas, como les repito, depende de los estatutos, depende qué permite la asamblea, depende de los miembros y depende en qué van a resolver. Si ustedes van a resolver meterse a comprar 20 vehículos, a sacar un préstamo de $5 millones, yo les aconsejaría esperarse a que sea vivencial. ¿Sí? Es demasiado el riesgo, demasiado las obligaciones que generan esa decisión como para hacerlo así. ¿Sí? Todo va a depender del nivel de riesgo. ¿Qué voy a resolver? Ahora, hay cosas que son urgentes que hay que resolver. Yo sí considero que es válida una asamblea virtual o junta, pero bajo ciertas características y con la asesoría correspondiente. Ahí van a estar mis números por si me quieren preguntar. Dice, ¿puede una persona pertenecer a una asociación, fundación y trabajar en el ámbito público? Sí, sí puede.
De hecho, una persona puede estar en 50 ONGs al mismo tiempo si gusta. Ningún problema. Y puede ser presidente de todas, si le encanta el riesgo, le encanta tirarse de paracaídas, tirarse de bungee jumping en los puentes de 500 metros, le gustan las emociones fuertes, puede ser representante de todas si quiere, pero es un gran nivel de riesgo, pero sí puede estar. Y puede estar en el ámbito público, son cosas totalmente diferentes. Bueno, si no hubiera otra, yo dejaría por acá. Disculpen que no pueda abarcar todo el contenido, son 10 más. Entonces, no les mando la presentación porque si no ya no me van a estar en la siguiente. Y por factor tiempo, creo que sí, como decía un comentario, debemos tomarnos un poquito más de espacio porque si el contenido es amplio. Les vamos a definir en las redes sociales y vamos a hacer un resumen de todas esas anteriores por si hay gente que no lo ha visto. Si es que veo muchísima gente, creo que participantes hay pocos en realidad de la cantidad que estaban inicialmente. Entonces yo creo que pueden aprovechar a poderlo ver. Les repito, métanse, no sería la palabra métase, eso ya se ve muy raro. No. Ingresen a Royal Bureau en YouTube. Ahí está un montón de material, hay bastante material de diferentes temas legales. Creo que ningún bufete en Guatemala tiene esa cantidad de temas tan variados y tan amplios. No pierdan la oportunidad de poder estudiar en casa. Quiere ser, bueno, en YouTube hay muchos que les gustan, como yo, que tengo mis canales favoritos y todo. Es una oportunidad, aprovechen diciembre y enero, denle suscribirse al canal, nos ayuda muchísimo. Y ustedes pueden aprender bastante, pueden transmitir ese material, es totalmente gratis. Y está mal que lo diga, pero ha requerido mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha coordinación poner esa información ahí. Es valiosa y les puede servir. La pueden transmitir y es algo que ningún bufete en Guatemala está haciendo. Son herramientas importantísimas como gerentes de recursos humanos. Hay temas laborales, de salud y seguridad ocupacional. Tenemos 4 o 5 seminarios. Entonces, hay variedad y no solamente pues estos temas que también vamos a ir desarrollando. Y vamos a ir a la parte 2 dentro de unos 15 días aproximadamente. Preparen sus dudas, vamos a tomar también un poquito de temas, también va a ser una parte 2, pero también voy a clarificar algunos temas de junta y asamblea, que hay muchas dudas, ¿verdad? También tenemos que ver un tema de reglamentos por COVID, que las juntas y las asambleas deben realizar, que ya estoy empezando a preparar un reglamento de ese tipo, para los clientes que ustedes también en alguna forma les podamos compartir. Entonces, hay temas que, por ejemplo, el tema de reinicio de actividades por COVID o el próximo año, si pues son colegios o ONGs que tienen entidades educativas, será muy importante tener un reglamento que deberán firmar los padres de familia por temas de COVID y que nos exonere de responsabilidad civil y penal. Eso es importante. Entonces, les agradecemos el tiempo a cada uno de ustedes, sus comentarios también. Por favor, vamos a darles aquí en pantalla nuestros contactos para que nos puedan contactar, ¿verdad? Si tienen dudas, nos la pueden hacer. Voy a compartir. ¿Vas a compartir, por favor? Todavía nos faltan los 5 tips finales y otros temas. Yo creo que vamos a hacer un resumen en la parte 2, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos ahí los contactos por si ustedes quieren compartir o tienen alguna duda. La presentación la vamos a entregar en la segunda etapa para que ustedes la puedan tener. Con mucho gusto se la vamos a trasladar, ¿verdad? Y si todavía queda la última pregunta en un par de minutos, me la lanzan aquí en lo que ya Maynor nos pone acá en las bases de contacto. Dice Daniel Martín. Interesante tema, mucho que saber y conocer para apoyo de comunidades en Guatemala. Así es, este es el objetivo. Gracias por la segunda parte, estaré atento a considerar el trabajo para futuro de esas entidades en la tecnología. Pues sí, yo creo que Guatemala tiene muchísimo potencial para desarrollar temas de tecnología, ingeniería electrónica, robótica. Si tienen algún plan comunitario, con mucho gusto de repente les echo una mano. Creo que es importante que nos apoyemos y este tipo de emprendimientos, sobre todo en el área rural, hay gente brillante que no ha podido tener la oportunidad y se podría hacer algo. ¿Tienen algún donante que pueda estar interesado en un proyecto en Guatemala? Yo puedo colaborar de alguna forma, porque ahí sí que si no se... El que no vive para servir, no sirve para vivir, dicen, ¿verdad? Entonces creo que es importante. Ahí están los contactos, me pueden escribir directamente a mi correo en Central Law, ¿verdad? También Publicaciones Royal Bureau puede mandar sus dudas y comentarios.
Y les agradeceremos dar la mejor forma de apoyarnos es que le den like a la página en Facebook, nos ayuda muchísimo y nos ayuda a que la información y los seminarios puedan ser alcanzados por más personas. Vamos a ver si viene algo pendiente. Muy bien, entonces estamos en la hora, perdonen que no sigamos, pero vamos a la parte 2, le agradecemos su tiempo, el esfuerzo de estar con nosotros. Si conocen gente que trabajan en no lucrativas, es el momento que estén en la próxima etapa. Haremos un resumen de estas y la segunda parte. Les mandamos un gran abrazo, los bendecimos en el nombre de Jesús a todos de ustedes. Gracias por el tiempo y la paciencia y también nuestros problemas técnicos. Todavía estamos con algunas cositas ahí intermedias, pero bueno, estamos haciendo lo mejor posible y lo hacemos con mucho cariño para ustedes, que haya contenido profundo, contenido práctico, contenido que realmente sea de utilidad a las personas. Es el objetivo de Royal Bureau. Gracias por sus sugerencias también. Y les estaremos mandando a todos el link para que puedan inscribirse en la parte 2. Les mandamos un fuerte abrazo. Bendiciones, buen provecho y una feliz tarde. Agradecemos su asistencia a Royal Bureau. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales.